Tenemos como invitada a Diana Alfonso, quien es no solamente analista, sino miembro de Colombia Humana. La Plata, sí señor. ¿Cómo estás, Diana? Fascinada de volvernos a encontrar, sobre todo en las previas de la movilización más grande del mundo, que es el 8 de marzo. Contanos un poco de dónde viene la historia del Día Internacional de la Mujer. Bueno, la cuestión empieza en el proceso de industrialización, que justamente vamos a hablar de un proceso de precarización de la vida laboral de algunos sectores que antaño no se encontraban incluidos dentro de los, sobre todo de los sistemas fabriles, ¿no? Y ahí vamos a decir que el 8 de marzo como convocatoria empieza en lo que conocemos el norte global, sobre todo en los Estados Unidos y en el caso de Europa, en la Europa de la Primera Guerra Mundial. Entonces estamos hablando no solamente del surgimiento de los grandes movimientos sindicales, la primera, la segunda internacional, sino también de la constitución de los estados nacionales. En ese contexto surgen las primeras movilizaciones de mujeres obreras en pos del reconocimiento de sus derechos. Recordemos que las mujeres fueron incorporadas a los sistemas fabriles como parte del ejército laboral de reserva, ¿no? Eso que Marx llamaba como un contingente propio para la reducción de los salarios generales de la clase trabajadora, y además de eso con una compulsión horaria que les hacía que, si se quiere, hay analistas que hablan de relaciones subsecuentes entre el sistema esclavista, la formalización de la economía doméstica con el surgimiento de la burguesía y la precarización de las mujeres en el sistema fabril. Entonces las condiciones de las mujeres desde el inicio eran totalmente diferentes a las de los hombres. Desde el inicio, pero ahí tenemos que tener en cuenta que hay varios debates, ¿no? Porque nosotros en la línea general, digamos, estratégica de cuáles son los quiebres estratégicos, del surgimiento del 8 de marzo, vamos a encontrar 4 fechas importantes, pero que a la postre van a ser muy discutidas cuando se empieza a pensar la interseccionalidad del movimiento feminista, es decir, la incorporación de la cuestión de raza-clase, claro, raza-género y la estrategia global antiimperialista. Que además eso no tiene mucho que ver, eso es lo que tú estás nombrando, mucho con lo que normalmente o lo que se socializa o como se visualiza el Día Internacional de la Mujer, que parte, ¿no?, con este hito que sucede en los Estados Unidos con la quema de 128 mujeres, si mal no recuerdo. Sí, ahí tenemos que decir que un poco la épica del 8 de marzo se la ha comido la demanda sufragista norteamericana, ¿no? Y allí vamos a encontrar, por ejemplo, una de las sufragistas más interesantes de la historia norteamericana, que va a dar inicio a las convocatorias masivas de las mujeres de la clase obrera, es Elizabeth Cady Stanton. En 1848 se hace la primera gran convocatoria de mujeres, pero, por ejemplo, Angela Davis va a discutir mucho este mito, porque ella dice que el movimiento sufragista en realidad tiene su origen en las personas que se habían congregado en torno al abolicionismo, contra la esclavitud y contra el racismo. Eso lo va a discutir Angela Davis en el libro Mujeres, Raza y Clase. Es muy interesante porque ella dice ha habido un borramiento de la lucha abolicionista para que las sufragistas blancas de estrato medio puedan estar en el centro de la historia del feminismo. Entonces eso lo va a discutir Angela Davis ya en los 70s. Sin embargo, otro de los hitos que también vamos a discutir es el hito, si se quiere, fundacional, de verdad, la posta del 8 de marzo, en una movilización multitudinaria de 15.000 personas que se dio en 1908 en la ciudad de Nueva York y que va a tener el eco el siguiente 8 de marzo de 1909 también en la ciudad de Nueva York. ¿Qué pasa? Otra vez la agenda sufragista se come, por decir algo, la historia, pero en realidad vamos a ver que esto tiene que ver con las convocatorias múltiples de la Unión Obrera de la Segunda Internacional Socialista y Comunista, a la postre. ¿Cómo hacía para poner un grupo de mujeres en la agenda pública, la situación laboral de ellas y defender sus derechos al mismo tiempo? No, fue una pelea a piñas, literalmente fue una pelea a piñas, a golpes, para quienes no sean argentines. Ahí hay dos cuestiones, dos quiebres estratégicos muy interesantes que hablan de cómo la violencia fue parte de la estrategia para la exploración de los horizontes posibles como mujeres con derechos. Es decir,
Ahí, como bien lo decías tú, María, en 1911 se dio una quema de mujeres, literal, sí, en una fábrica, la fábrica Triangle Shirtwaist, sí, donde murieron alrededor de 150 obreras que estaban exigiendo mejoras salariales, reducción horaria, sí, y bueno, cuestiones ya más referidas a su maternidad. Pero una de las cuestiones también muy estratégica tiene que ver con la movilización y la huelga de 1912, que es conocida como la huelga de Pan y Rosas. Más o menos ustedes cachan el nombre Pan y Rosas porque ha sido el nombre de una organización feminista. Desde México hasta la Argentina existe, sí, Pan y Rosas. Y Pan y Rosas, en realidad, de esto también se va a hablar con posteridad, digamos, se va a problematizar la cuestión de la convocatoria de 1912, tan importante, que es importante no solamente porque rememora a las obreras incendiadas por la patronal en 1911, sino porque es una gran convocatoria migrante industrial. Es decir, ¿y por qué se llama Pan y Rosas? ¿No? Pan y Rosas en realidad hace referencia a un poema escrito en 1910 por un obrero industrial socialista que era James Oppenheim. Ese poema, Pan y Rosas, se crea en torno a el llamado de la Internacional, como la Internacional Obrera. Bien. Pan y Rosas va a tomar ese poema histórico de la Internacional. Mira. Y va a ser su llamado, digamos, su mística y su llamado en 1912, el 8 de marzo de 1912, que va a ser otra gran convocatoria que va a imprimir un quiebre en la convocatoria, perdón la redundancia, del 8 de marzo. ¿Esa ya es la última de las 4 fechas que nos habías dicho? No, la última, grande y muy, muy importante, tiene que ver con el desarrollo de la Revolución Rusa. Ajá. Recuerden ustedes que la Revolución Rusa se prende la mecha porque las obreras definen hacer una huelga gigantesca, ¿no? En lo que sería el calendario juliano el 23 de febrero, pero en el calendario gregoriano es el 8 de marzo. Ahí empieza la Revolución Rusa. Contanos un poco cómo es desde lo que eran el inicio, ¿no?, de esas luchas de las mujeres, si tenemos que hacer un paralelismo hasta el día de hoy. ¿Cuáles han sido las conquistas reales desde tu perspectiva y cuáles son todavía las peleas que hay que seguir dando? En torno a las conquistas reales, en realidad nosotros marcamos como puntos suspensivos, ¿no? Porque hasta el día de hoy todavía sabemos que la racialización del trabajo imprime una carga horaria mayor en las mujeres. Es decir, las mujeres, como diría Aimé Césaire, en realidad la racialización del trabajo es una forma de organización internacional del trabajo, ¿no? En el caso de las mujeres de la periferia global, racializadas, sean indígenas, campesinas, etcétera, suelen tener una carga horaria mayor, que esto tiene que ver también con las luchas pendientes, es decir, nosotras, las feministas, antiimperialistas, estamos atentas a la lucha contra el colonialismo, porque el colonialismo hace parte del problema global que tiene que ver con lo siguiente, y es que la concentración de capital es uno de los pilares fundamentales del poder patriarcal. ¿Qué pasa con las violencias actualmente? Entre las violencias, lo interesante ahí, como para no caer en una lectura violentológica, decimos a la colombiana, lo interesante es que ha habido una complejización de lo que implican las violencias, ¿no? De hecho, en la Argentina ha habido una exploración muy importante y un reconocimiento por ejemplo, las violencias simbólicas, ¿no? Las violencias sexuales, que es solamente una de las violencias, pero no puede ser el total de las violencias. La violencia de género, en realidad, tiene muchísimas más aristas. Sin embargo, estas son luchas que se han sumado con el tiempo, porque realmente comienza con el tema básicamente relacionado y vinculado al trabajo de la mujer, ¿no? ¿Y al trabajo de la mujer con qué, Mari? Porque esa es, digamos, estructuralmente lo que a Latinoamérica la marca como un eje diferencial dentro del llamamiento del 8 de marzo. Acá en Latinoamérica, la convocatoria de las mujeres estuvo siempre enfilada en la convocatoria del 1 de mayo, hasta los 60s, incluso hasta los 70s. ¿Esto por qué? Porque nuestras tradiciones de movilización y organización como mujeres latinoamericanas ha pasado por otro lugar. Tiene que ver con la lucha por la tierra, ¿no? Tiene que ver obviamente con el sufragismo, pero tiene que ver sobre todo con la lucha antiimperialista.
Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, que en la década entre el 20 y el 30 va a haber una explosión de referencias femeninas sindicales, muy interesante. En el caso de México, por ejemplo, que están a la vez aliadas a la convocatoria de la Segunda Internacional. Es decir, hay un internacionalismo detrás de todo esto. Y hay, por ejemplo, en 1920 vamos a encontrar figuras en México, como la de Elena Torres, que fue integrante del Partido Socialista y después fue cofundadora del Partido Comunista Mexicano e hizo parte de las misiones culturales. Recuerden ustedes que el Partido Comunista, uno de los ejes capitales de los partidos comunistas latinoamericanos, era la formación política y la agitación política, AGITPRO, ¿no? Bueno, ella hacía parte de este sector súper interesante de la movilización sindical en México. En Colombia vamos a tener una figura también bastante parecida en la década del 20, que es la de María Cano, otra sindicalista de la industria textil. En El Salvador vamos a encontrar una figura sobresaliente en la década del 30, también cofundadora del Partido Comunista, que es Prudencia Ayala. Y esto es muy interesante. Prudencia Ayala, además de ser descendiente indígena-campesina, va a ser la primera candidata mujer a la presidencia en Latinoamérica. Recordamos que estamos hablando con Diana Alfonso en la previa del Día Internacional de la Mujer. Diana, cuando pensamos en trabajo, ¿existen todavía diferencias salariales por un mismo trabajo entre hombres y mujeres? Sí, y en realidad dependiendo del lugar y la clase, del lugar geográfico y la clase, la diferencia puede rondar entre un 25 y un 70%. Por ejemplo, en Perú, las mujeres campesinas devengan un 60% menos del salario en las mismas tareas que los hombres campesinos. En el caso de la Argentina, diríamos postindustrial, por decir algo, la diferencia salarial es de un 25%. Es altísimo todavía, sí, ¿no? Mañana, Diana, si bien es cierto que bueno que es un día para conmemorar y entender, es también poner en agenda una lucha que tiene que ver con un contexto actual, con un mundo actual que se mueve con un contexto particular. ¿Cuál es la bandera para conmemorar el 8M mañana de las mujeres? Yo te diría que la bandera de la soberanía, y soberanía entendida como el ejercicio soberano sobre los cuerpos y los territorios, es súper importante. Y ahí se baja la agenda contextual de cada país. Por ejemplo, vamos a ver en Chile, está muy cruzado por las movilizaciones que se vienen desarrollando hace 3 años. Sobre todo porque la agenda constituyente se construye al calor de las movilizaciones con el feminismo como una vanguardia de movilización. En el caso de Colombia, la agenda por la paz y la soberanía territorial es indispensable, sobre todo después de que se conocieran los escándalos de los falsos positivos. Demanda por los derechos humanos, que de hecho ustedes van a hablar después de Human Rights Watch, pero Human Rights Watch de repente es un aliade para las víctimas colombianas, desafortunadamente, ¿no? Mira dónde llegamos. Pero en este caso, las MAFAPO, las madres de los falsos positivos, son el emblema de la movilización del feminismo en Colombia en este momento. En el caso de la Argentina, vamos a hablar de la ratificación del acceso a la interrupción del embarazo. Y de hecho, mañana acá en La Plata, las mujeres migrantes nos vamos a reunir en Casa Unclan a las 2:30 para, entre otras cosas, para agitar que ya no hay un DNU xenófobo que nos prohíbe el tránsito. Diana, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu postura sobre los cupos femeninos? Vamos a decir, puede ser en el Congreso, en entidades privadas, en cualquier lugar donde hay un cupo femenino que antes no existía, en espacios donde históricamente habían sido ocupados solamente por hombres. Es un primer paso, porque después tenemos que pensar también el cumplimiento de, por ejemplo, el cupo trans, que es una gran bandera, pero que siempre queda como en puntos suspensivos, ¿no? Sí. O sea, los cupos son súper importantes, pero no hay que desconocer que detrás de los cupos también hay agendas políticas, así como el cupo se abre para la izquierda, se abre para la derecha, y esto implica que no hay algo así como un feminismo bueno o un feminismo malo, sino que el feminismo entra a disputar formalmente como un eje estructural de nuestras vidas, nuestras constituciones y nuestro diario vivir como ciudadanos. Te lo pregunto porque recuerdo en un momento cuando empezaron con los cupos femeninos en el Congreso mexicano, se dio un fenómeno que se llamó, me imagino que ya no debe existir más, las Juanitas,
¿Quiénes eran las Juanitas? Eran las esposas de los hombres que se estaban postulando realmente. Entonces, la candidata era una mujer, pero en el momento que ganaba la elección, declinaba por declararse enferma, que no podía tener participación, y quien era su suplente era su marido. Entonces, ¿cómo en una pelea que seguramente debe haber costado tanto tiempo, como lo puede tener la participación de la mujer en el Congreso, en este caso del Congreso mexicano, también puede tener una trampa tan fácil para que eso, en definitiva, no se pueda hacer? Sí, igual las estrategias del poder patriarcal pasan por ahí, digo. También en Argentina, por ejemplo, se le discutió mucho a Eva Perón en el 1947 que estuviera haciendo una agenda por el sufragio cuando las mujeres en realidad iban a votar por su marido, que era el general Perón. Esa fue la crítica de cierto feminismo argentino. Bueno, la estrategia está porque el poder se disputa y desafortunadamente se disputa con la hegemonía patriarcal a la cabeza. Nosotras, en el caso, yo creo, del movimiento feminista latinoamericano actual, estamos abogando porque el movimiento, la base social, sea correspondiente a la construcción de una estructura mucho más democrática, mucho más respetuosa de los derechos humanos y sobre todo un Estado que no, o sea, la naturaleza del Estado no es en sí misma patriarcal, porque actúan intenciones políticas. Cuando una intención política transforma, en realidad está transformando la vida de millones de personas. Por eso es importante que el feminismo pueda tener voz en las estructuras estatales. Última pregunta. ¿Quién es en este momento la máxima referente de las mujeres en la política colombiana para un grupo como Colombia Humano? Colombia Humana, a ver, María José Pizarro, te diría, les recomiendo un montón que vayan a la biografía de María José Pizarro en Instagram. Está haciendo en este momento una gira histórica por algo que en Colombia vamos a llamar el Pacto Histórico. Es el pacto histórico que va a sacar al paramilitarismo del poder y que de hecho busca hacer un arco político con las feministas reconocidas en la lucha por la tierra como Francia Márquez, afrodescendiente, y bueno, justamente está contra el proyecto de la megaminería del uribismo. ¿Pertenece a qué movimiento político? Colombia Humana. Ella está dentro de Colombia Humana. Sí, o sea, María José Pizarro de hecho es hija de un excombatiente guerrillero, hablando de las hijas, bueno, no para patrimonializar la historia, pero sí para marcar algunas trascendencias, que fue Carlos Pizarro León Gómez, un guerrillero que desmovilizado se había lanzado a la presidencia de Colombia y fue asesinado por el paramilitarismo. ¿Podrá llegar en algún momento una mujer a la presidencia de Colombia? Va a llegar, por supuesto. Esperemos. Sí. Mañana a la 1 de la tarde, a las 13 horas, aquí mismo por Radio Estación Sur, inicia una transmisión especial por el Día Internacional de la Mujer, que es de Farco, ¿no? El Foro Argentino de Radios Comunitarias, que van a estar transmitiendo de manera conjunta en todo el país, así que ahí está la invitación para que nos sigan aquí por el aire de la 91.7 en la ciudad de La Plata. Diana, te agradecemos muchísimo el habernos acompañado el día de hoy en esta primera emisión del 2021 de Radio Lix. No, por favor, muchas gracias María y Sebastián, y nos vemos mañana en las calles. Vamos a celebrar y a seguir luchando. Así es. Muchas gracias.